Ocupe su lugar en esta hora, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad más que Él nos permite. En esta tarde vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando acerca del temor. La semana pasada, hermanos, estábamos mirando acerca del temor a Dios. Y yo les estaba explicando en la introducción que por lo menos hay 3 tipos de temores que registra la Biblia. Uno de ellos es el temor a Dios, que se refiere a la reverencia, al respeto a Dios, obediencia. Y el otro temor es el temor de Dios, que es el miedo al saber quién es Dios y si no estamos alineados a su voluntad, a su plan, entonces a Dios lo vamos a mirar como un ogro que nos puede castigar, nos va a dar miedo, que nos pueda mandar al infierno. Entonces ese es el otro tipo de temor, el de horror. Cuando hablamos de Dios, que es un Dios omnipresente, todopoderoso, y Él nos puede destruir en un abrir y cerrar de ojos. El temor que vamos a ver en esta tarde es el temor del hombre. Dice de la siguiente manera en el Salmo 118, vamos a buscar Salmos 118, versículo 6. Y como les digo, hermanos, si tiene alguna pregunta, nada más la apunta ahí. Ahorita vamos a tratar de... Es más corto este tema, podríamos extenderlo más, pero yo sé que este está más entendible que los otros dos. Este está bien entendible. Vamos a dejar un tiempo para las opiniones, los comentarios y las preguntas al final. El Salmo 118, versículo 6, dice la palabra del Señor: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si ustedes le ponen cuidado a esta lectura, este versículo es la secuencia del primer temor, el temor de respeto, de reverencia a Dios. Dice: Jehová está conmigo. Dios va a estar solamente con las personas que lo respetan, que le dan su debida reverencia, que no toman su nombre en vano. Dios va a estar con las personas que guardan sus mandamientos. Por eso dice: Jehová está conmigo, no temeré. Si Jehová no está conmigo, entonces voy a temer, voy a tener cualquier tipo de temor, hablando del temor humano, pero también voy a temerle a Dios. Entonces, si Dios está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Temor. El temor está clasificado como ansiedad, preocupación, horror, pánico o una fobia. Cuando hablamos del temor, todas estas palabras se derivan o se desprenden del temor. Por eso cuando alguien dice: es que tengo ansiedad. Bueno, tiene ansiedad, ¿por qué? ¿O por quién? Pero no hablamos de miedo, de temor, no hablamos. Y esa es la principal razón. Usted puede tener ansiedad, pero ¿cuál es su ansiedad? Si usted se fija, hermano, la ansiedad siempre se inclina hacia el mal, ¿verdad? Hacia lo negativo. Yo en una ocasión, no sé si le dije a mi esposa o a uno de los muchachos, le dije:
La mayoría de las personas dicen, tengo ansiedad y les da por hacer algo. ¿Ustedes recuerdan a alguien que le da por hacer algo cuando tiene ansiedad? ¿Qué le da, hermanita? Por comer, mucha gente. Casi eso es lo más común. Yo nunca había escuchado eso de limpiar. Qué bueno que me diera ansiedad muy seguido. A mi esposa también le da, porque ella es bien estricta, hermano. Por eso cuando estoy aquí yo me aprovecho. No se crean. En la casa ella manda, aquí yo. No se crean. Sabe que yo siempre he escuchado, hermano, siempre he escuchado, no sé si mis hermanos que están aquí, mi hermano Manuel, han escuchado que las personas, lo más común cuando les da ansiedad, tienden a comer y a comer, a encerrarse. Sí, o sea, ya ahí ya no nada más entra la ansiedad, sino que ahí ya entra la depre. Y yo estaba pensando, hermano, fíjense, díganme si estoy mal. Díganme si estoy mal. Mire, yo siempre he pensado esto. ¿Por qué las personas siempre tienden casi a lo negativo? ¿Por qué a los cristianos nos debería de dar ansiedad? Pero por leer la Biblia, por venir a la iglesia. Yo quisiera que alguien me llamara un martes o un jueves, pastor, ¿qué pasó? No ha llegado. No, hermano, es que ahora no hay servicio. Oh, es que ahora es martes, sabe que traigo el gozo del Señor y quiero adorar a Dios. Esos casos no suceden. Eso no se oye. Ansiedad por orar, que vengamos a la iglesia y nos arrodillemos. ¿Qué pasó con el hermano? Ya casi va a terminar el servicio y no se levanta. No, es que escuché que trae ansiedad y quería orar mucho. Eso nada más en las vigilias. Pero eso no se oye. Eso no se escucha, hermano. Ahora, volviendo a lo que es el temor, vuelvo a repetir, dentro del temor están clasificados los siguientes problemas que enfrenta el ser humano, pero detrás de todo esto está siempre el temor. Tenemos la ansiedad, la preocupación. Cuando usted está preocupado, hermano, ¿qué tiene, hermano? No, tengo mucha preocupación. Tiene miedo, hermano. O sea, simplemente tiene miedo, está atemorizado. ¿Por qué está preocupado? No, es que dijeron que van a recortar el personal en el trabajo y está preocupado. Sí, ok, es miedo, es temor, pero se clasifica por medio de una preocupación. La ansiedad, por lo consiguiente, horror, pánico o una fobia. Lo resumo otra vez. Dentro del temor podemos encontrar lo siguiente, que es ansiedad, preocupación, horror, pánico o una fobia. Así que estoy en el círculo humano. No me voy a pasar a otra esfera. Con Dios ahorita no. Simplemente, o sea, estoy hablando del temor al humano, al hombre, a lo que me puede hacer el hombre. Yo ahorita te mencioné, estás preocupado porque van a recortar cierto personal en la empresa. Entonces, estás preocupado porque de una persona depende que tengas trabajo o que te despidan. Entonces, tanto miedo tienes al patrón que tratas de hacer lo imposible para que tú no entres en el paquete de los que van a desocupar. Pero es miedo al final de cuentas. Ahora, cuando le tememos a algo o a alguien, aquí voy a hablar tanto del hombre como de una cosa, de un objeto, de las alturas, de un animal. Cuando le tememos a una persona o a algo, el resultado que obtendré o que usted va a obtener es que usted simplemente se va a convertir en un esclavo. En un esclavo. Ahora, lo voy a comparar con
algo que viene en la Biblia para que nosotros podamos entender. Y ahorita te lo amplío un poquito más. Por ejemplo, cuando Jesús habló acerca del pecado, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el pecado era como un Dios, porque el pecado tenía sometido al ser humano. El ser humano quería quitarse el pecado, por decirlo de esta manera, se lo quería quitar, se lo quitaba el pecado, pero lo seguía teniendo en el corazón. Lo tenía bien plasmado en el corazón. Entonces el hombre, aunque se bañara, aunque se untara jabón, dice el libro de Jeremías, aunque te laves con agua limpia, aunque te pases jabón y te pases, nosotros le decimos un estropajo, no sé cómo le digan en El Salvador, para quitarnos la mugre cuando nos bañamos. Entonces de muchas maneras Dios dice, Dios está usando esos instrumentos y dice, aunque te bañes con agua limpia, con jabón, te pases 2-3 veces el estropajo, aunque te raspes la piel, tu pecado va a permanecer todavía en ti. Porque el pecado era como un Dios, tenía sometido al ser humano. El ser humano no podía quitarse el pecado. El ser humano no podía arrancarse el pecado, separarse del pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Jesús le habló a su audiencia, le habló a sus discípulos, le habló incluso a los conocedores de la ley, a los fariseos y a los ancianos, y él les dijo que iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Entonces, a través de Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos alimentamos de su palabra, automáticamente el pecado se aminora, se hace pequeño, y ahora el pecado ya no reina, ya no es grande, sino que ahora nosotros somos grandes, porque ahora estamos en Cristo y Cristo pelea por nosotros, y Cristo nos ayuda, y Cristo nos capacita, y Él nos da el poder para que nosotros podamos vencer cualquier tentación. Ahora, hablando del pecado, ahora hablando del temor, el temor, cuando las personas no saben qué hacer, cuando las personas no tienen una idea, hablando de acuerdo a la directriz de Dios, cómo debemos de deshacernos de estos problemas, del miedo, del pecado. Cuando el hombre o la mujer no sabe cómo enfrentar la vida libre de pecado, libre de temor, esa persona automáticamente, sea un joven, sea una mujer joven, anciana, sea un hombre, esa persona automáticamente, si no tiene dependencia de Dios, el temor lo va a esclavizar, va a ser esclavo del temor. Y cuando las personas son esclavos del temor, la persona se paraliza, se estanca, no crece, no se ensancha, no avanza, porque el temor le ha cercado con una muralla, que esa persona ve un muro, así como si usted va ahorita a la frontera y se queda mirando el muro, usted no lo puede saltar. Para usted sería difícil atravesar o saltar ese muro. El temor dentro de las personas en una sociedad, sea cristiana, porque hay personas que están en desacuerdo, que un cristiano no debe de estar en ansiedad, atemorizada. Somos carne, hermano. Usted va a pasar por cualquier problema. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ahora, si nosotros nos vamos a un diccionario y empezamos a escarbar, a examinar, a hacer una exégesis sobre lo que significa aflicción. Aflicción simplemente significa cuando pierdo el trabajo, cuando me enfermo, cuando me duele la cabeza,
cuando hay problemas en la iglesia, hay problemas en la familia. O sea, aflicción se refiere a todos los males que al ser humano no les gusta. Y por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuando una persona sufre de una ansiedad, de un pánico, sufre de una preocupación? Cuando la persona no disfruta el momento, cuando la persona no, decimos en México, no está en la jugada. Que puede pasar algo y esa persona como si nada, todo el mundo se ríe y esa persona callada, porque tiene una preocupación en su mente que no la deja ser feliz, que no la deja convivir, que no la deja saltar, que no la deja abrazar con toda confianza. Hay cierta preocupación, hay cierto temor, y cuando eso hay en mi vida, simplemente yo voy a ser un esclavo, que no voy a tener el derecho de decidir qué voy a hacer, porque el temor me va a aplastar. Ahora, quiero empezar con un ejemplo. Con un ejemplo voy a empezar. Y aquí ustedes me pueden contestar bien rápido. Rápido me pueden contestar para avanzar, y luego al final dejamos un poquito tiempo ahora sí para preguntar y comentar. ¿Por qué usted? Es una pregunta, nada más levante su mano rápido. ¿Por qué hay muchos cristianos que no evangelizan? Tienen miedo, el temor, tienen miedo. Ok, vergüenza. Miren, yo se lo voy a volver a recalcar, hermano, y si se me olvida, vuélvame a decir: hermano, se le pasó de decir esto, porque yo siempre voy a ser directo, siempre, yo voy a ser directo. Ese podría ser otro problema por falta de conocimiento. Pero si usted se fija, hay personas que aunque no tengan conocimiento, de todas maneras se activan y van. Bueno, ya cuando están a la hora de las preguntas y del enfrentamiento, como que le echan al más sabio, al que más habla, al que más ora. Entonces, yo pienso que es un problema la falta de conocimiento, pero eso no me impide que me quede en casa. Porque hay personas preparadas. Por ejemplo, el hermano Rodríguez, él está preparado para evangelizar. Yo lo he visto que él se inclina más en el área de los nuevos convertidos, ¿verdad, hermano? Porque a él le encanta enseñarle la doctrina, le encanta enseñarle los primeros pasos como creyente. Ahora, esa es buena respuesta, Piel, pero si yo no tuviera conocimiento, pero tuviera pasión, yo iría. A ver, ahí se le junta, se conjugan y al final de cuentas, si uno es débil, dice: no, pues es que me van a avergonzar, se van a reír de mí, entonces no voy, por el conocimiento y porque le entra el temor. Hermana, falta de confianza en uno mismo. Uno sabe cuánto puede, cuánto trae y de lo que es capaz. Entonces, esta pregunta, miren, esta pregunta es bien interesante. Se la voy a volver a repetir. ¿Sabes por qué muchos cristianos no evangelizan? Primeramente, la clave es de lo que estamos hablando, porque tienen miedo. Tienen miedo. Ahora, mande. Ahí entra, cuando yo evangelizo, es porque yo le tengo temor a Dios, porque digo: Él es el Rey del universo, Él se merece todo, Él mandó a su Hijo, lo mejor de Él lo mandó para morir por mis pecados. Ahora, ¿qué me cuesta ir a evangelizar? Ahora, la principal razón que usted se debe de preguntar por qué muchos no van, la principal razón es el temor. El temor. ¿Por qué? Se pueden burlar de ellos, los pueden rechazar, los pueden insultar, y miedo a no saber, lo que dijo Adbiel, miedo a no saber compartir el evangelio. Compartir el evangelio. Entonces, todos los cristianos, creyentes, seguidores de Cristo,
Deberíamos de saber compartir el evangelio, que es lo más fácil. Es lo más fácil, es como ir a pedir una hamburguesa al McDonald's. Todo el mundo, aunque no hable inglés, hermano. Yo pido una hamburguesa aunque no hable inglés, hermano, ven. Y me entienden, es lo más fácil, lo más sencillo. Pero ya que me empiezan a decir, ¿quiere jalapeño, quiere queso, quiere bacon? Entonces ya como que, espérame, vamos muy rápido. No, pero yo le aviento mi inglés, con ellos entreno. Entonces, evangelizar es lo más fácil, hermano. Pero ahora, yo no estoy de acuerdo con muchas personas. Yo no sé si usted esté de acuerdo. Dicen muchas personas, es que no es mi don. Es que a mí Dios no me llamó para evangelizar. Entonces su Biblia no trae Mateo capítulo 28 y Marcos 16, la gran comisión. Entonces le arrancaron esa página. Porque, hermano, evangelizar es para todos. Es un mandato. Es una comisión que Jesús estableció con sus discípulos. Usted no puede poner excusas, porque si usted pone excusas, entonces usted tiene un problema. No con la iglesia ni con el pastor. Usted ya tiene un problema con el jefe, con el de arriba. Porque un día le vamos a dar cuenta. ¿Tuve hambre? ¿Tuve hambre? ¿Tuve sed? ¿Estuve enfermo? ¿Estuve desnudo? ¿Estuve en la prisión? No, nunca estuve en la prisión, hermano. Entonces, todas esas necesidades que atraviesa el ser humano, ¿sabe quién la va a suplir? No el presidente de la nación, no Alcohólicos Anónimos. Ninguna organización terrenal va a suplir al que tiene hambre, al que está desnudo, al que está en la prisión, al que está en el hospital. Nadie, ninguna institución religiosa o gubernamental puede suplir la necesidad. Solamente Jesús, que es a través de su iglesia. Ahora, los apóstoles, hermano, los apóstoles no tuvieron temor. A lo mejor si clasificamos a los apóstoles, los discípulos de Jesús, hablando del grupo de los 12, y luego más tarde entra Pablo, ellos no tuvieron temor, tuvieron quizás carencias económicas, pasaron necesidades de salud. El apóstol Pablo dijo que él estaba enseñado. Fíjense, hermano, es tan sorprendente la escritura que yo me quedo sorprendido, hermano, admirado, porque dijo Pablo, en todo estoy enseñado a pasar hambre. ¿A usted le han enseñado a pasar hambre? Usted va a ir a la escuela y le van a enseñar a leer, le van a enseñar a sumar, a multiplicar, a dividir, pero a usted no le van a enseñar a tener hambre. ¿Cómo es eso, hermano? Que me enseñen a tener hambre. Bueno, a tener hambre. Bueno, la única vitamina que tú vas a estar tomando es la oración, la palabra de Dios. Eso es. Estoy enseñado a no tener hambre, a ser perseguido. Estoy enseñado a pasar por naufragios. Estoy enseñado a ser rechazado, a que me desprecien. Estoy enseñado a que maltraten mi cuerpo, porque el mismo apóstol Pablo dijo, en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Qué hermoso, o sea, que la palabra no se contradice, la palabra son como eslabones que se van uniendo. Ahora, ellos no tuvieron ninguna clase de temor, no tenían preocupaciones, sí tenían, pero de otra índole, pero en el sentido de que algo no los dejara dormir, no los dejara estar regocijados, no los dejara a cantar a Dios. No había preocupaciones, no había fobias, no había una ansiedad. Simplemente como ser humano sí pasaron necesidades, pero las supieron atravesar. Y es que la clave es que no es
El que llega primero no es el que sabe más, no es el que habla más, no es el que ora más bonito, no. Para poder pasar todas estas clases de temores, son las personas que saben confiar en Dios. Y el apóstol Pablo lo demostró escribiendo todas estas cartas que él le manda a iglesias y a individuos personalmente. Ahora, los apóstoles no tuvieron ese temor del que les estoy hablando. Ellos predicaron aún en medio de los obstáculos, aún en medio de las adversidades. Ellos se paraban. ¿No han escuchado usted a las personas que cantan? A mí me ha tocado que yo le digo: hermano, hermana, va a cantar un canto especial. Ahora no traigo ganas. No sé si usted lo ha escuchado, porque no estoy inventando, no me las estoy sacando de la manga tampoco. Pero yo he escuchado personas que dicen: es que ahora no traigo ganas. Imagínese el apóstol Pablo, hermano, que Dios le da una enmienda que predicara, y que Pablo le dijera: ¿sabes qué, Señor? Este día no voy a predicar. ¿Pero por qué, Pablito? ¿Por qué no quieres predicar? No tengo ganas. Manda a Esteban, manda a Bernabé, manda a Apolos, pero este día dámelo de descanso. Y no debería de ser así, hermano. ¿Para qué nos llamó Dios? Si Dios te llamó para que cantes, entonces ¿cuándo vas a cantar? Todo el tiempo. Si Dios te llamó para que predique, ¿cuándo vas a predicar? Todo el tiempo. Ahora, hay personas que malinterpretan este punto. No, hermano, es que Dios me habló para predicar. Sí, hermano. Bueno, pues vámonos el domingo y ahí empezamos. Que muchas personas dicen: es que Dios me llamó para predicar, pero si me entienden, ¿verdad? No quiero decir para que me escuchen, porque me están viendo, pero Dios me llamó para cantar. No, hermano, hay asilos donde hay viejitos que necesitan escuchar que les canten. En la prisión, hermano. Qué triste que yo no tenga papeles, hermano. Si no, hermano, no, yo ya me hubiera agarrado 2, 3 hermanos. Vámonos a predicar a la prisión. Vámonos a cantar, hermano. Ven, llévese su guitarra. Pero no, hermano, si ustedes se fijan, nosotros nos limitamos a un espacio geográfico, a un lugar únicamente. No, es que Dios me llamó a cantar, pero nada más ahí. Dios me llamó a predicar, pero nada más ahí. No, hermano. Dice la Biblia: a la verdad la mies es mucha y los obreros son flojos. Si dice así la Biblia. ¿Cómo? No, es que mi Biblia dice que son flojos. No, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Volviendo a lo de Pablo, él no le tenía miedo a nada. No había temor. Vamos a buscar. Traigo algunas escrituras, las vamos a repartir. Mi hermano Ben, si me puede buscar Hechos 4:18. Hechos 4:18. Cuatro 18, hermano Ben, y 19. ¿Qué dice? ¿Intimaron? Amén. Esta es la continuación, hermano. Es la continuación de los milagros que se estaban desatando después del día del Pentecostés, que Pedro se levanta en medio de una congregación
y en su primer discurso alcanza para Cristo 3,000 personas. Y se empezaron a desatar milagros, señales, prodigios. Y los religiosos empezaron a tener celos, envidias. Y como ellos tenían el poder en lo que se refiere a la iglesia, a la religión, ellos los intimaron. La palabra intimar significa que les ordenaron. No hay opción. No tienes un plan B, una opción B. Te intimamos a que no hables más en el nombre de Jesús. Y Pedro rápidamente dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Era un problema, hermano, predicar en aquel tiempo, porque eran perseguidos, eran martirizados los primeros cristianos. Entonces para Pedro, para Juan y para los demás apóstoles no era un temor predicar la palabra. Quizás si nosotros estuviéramos ahí de volada hubiéramos hecho caso. No, pues ya no voy a hablar más en el nombre de Jesús porque tenemos que respetar las leyes terrenales. Y dejáramos de hablar, hermano. Y entonces no estuviera aquí la iglesia de hoy en día, porque los apóstoles se iban a callar, iban a cerrar sus bocas y el evangelio no se iba a propagar. Pero esto era parte del plan de Dios para que los apóstoles siguieran hablando y a la gente les empezara a molestar, tanto a los gobernantes religiosos como a los gobernantes de la nación. Y lo único que iban a conseguir los apóstoles, predicando sin temor alguno, iban a conseguir que el diablo se enojara y usara a los líderes religiosos y los empezaran a perseguir. Y se empezaron a ir para Egipto, para Asia, empezaron a esparcirse, empezaron a salir del lugar de confort. Y así fue que la iglesia llegó a sus confines. Pero si ellos se hubieran quedado y hubieran obedecido al hombre, ellos no tuvieron miedo. No, yo no tengo miedo, yo voy a seguir predicando. Se dice mucho, hermanos, de lo que está ocurriendo hoy en el mundo religioso acerca de las personas del mismo sexo que van a empezar. Se ha rumorado que van a empezar a poner leyes aún dentro de las iglesias que los pastores tienen que casar a esas personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos, si de repente llega alguien por ahí? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que ustedes me levanten la mano y que me digan: no, hermano, tenemos que obedecer el mandato. Pero si ustedes me dicen: ay, hermano, hay que respetar las leyes, ¿por qué le cuesta? No, hermano, porque muchos ministros están bajando las manos y para quedar bien con los gobiernos, vámonos, lo hacen. Pero Pedro y Juan, vean lo que ellos contestaron. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En este contexto, en esta parte de la Biblia, no hay ningún problema, porque no hay una ley religiosa que te obligue a que hagas esto o no hagas esto. No había una ley. Ellos podían libremente hablar. Lo único que existía era el celo, la envidia. Y ellos dijeron: no, primero es Dios y luego el hombre. Pero hoy muchos dicen: primero el hombre y luego Dios. Y no es así. El orden: primero la cabeza, que es Dios, y luego el hombre. Al igual el apóstol Pablo no tenía temor al hombre. Romanos 1:16, mi hermano Esteban. Romanos capítulo 1, versículo 16.
¿Qué dice mi hermano? Romanos 1:16. Amén. Miren, hermano, ahorita hablábamos acerca de cómo está clasificado el temor. Y yo hablaba de la ansiedad, la preocupación, el horror, pánico o una fobia. Pero ¿qué pasa? Yo les puse el ejemplo. ¿Por qué muchas personas no evangelizan? Porque tienen miedo a que se burlen de ellos, tienen miedo a que los rechacen, tienen miedo a que los insulten y tienen miedo a que las personas los avergüencen. Ahora, si usted se fija, Pablo no tenía miedo. Pablo empieza diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. ¿Usted se avergüenza del evangelio? ¿Sabe cuándo nos avergonzamos del evangelio? Cuando no compartimos quién es Cristo, cuando no hablamos de la salvación, cuando no hablamos al inconverso. Ay, hermano, pero es que es una fiesta y pues venimos a disfrutar. No, hermano, tenemos que aprovechar. Pablo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y qué, y fuera de tiempo. Predica a tiempo con reloj y predica fuera de tiempo sin reloj. Hermano, es que no está en mi schedule. No importa, no está en mi calendario, no importa, predica, porque no sabes si es la última oportunidad de esa persona que Dios nos pone en ese día. ¿Y qué si no le hablamos? Si no le hablamos ese día a esa persona que Dios nos puso, un día vamos a dar cuenta. Nuestras manos las vamos a llevar manchadas y esa persona se va al infierno, porque su sangre va a ser va a ser en contra de nosotros. Dios nos las va a demandar. Ahora, Pablo decía: no me avergüenzo. O sea, ¿por qué se iba a avergonzar el apóstol Pablo? Si no se avergonzaba cuando andaba más torcido que otra cosa, porque ahora que andaba en lo correcto, andaba en el camino, ¿por qué tendría que avergonzarse? No se avergonzaba. No tenía miedo a hablar de Cristo, porque Cristo lo respaldaba. Ahora, el mismo Pablo aconseja a su hijo espiritual Timoteo a cumplir activamente su ministerio. Y vamos a ver, Isaí, me puedes buscar segunda de Timoteo 1:7, segunda carta de Timoteo 1:7. De segunda de Timoteo. Amén. Miren, hermano, aquí en este versículo Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando acerca de la timidez. Hay una diferencia entre la timidez y la cobardía. Parecen iguales, pero no es lo mismo. Y Pablo está hablando no de cobardía, sino de una persona tímida. No cobarde, tímida. Y este versículo apunta hacia la timidez. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, ¿cómo, hermano? ¿Cómo está eso de que no está hablando de cobardía y está hablando de timidez? Porque Pablo también le aconseja a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Quizás, hermano, yo les voy a decir esto, miren, quizás para pastores quizás que ya tienen 30 años en el ministerio y que quizás me doblan en edad, quizás para ellos yo soy un novato. Y si aquí vinieran 3 pastores a escuchar la enseñanza, posiblemente, hermano, pastores preparados de seminario, posiblemente a mí me pasara lo de Timoteo. No es que me acobardara, pero sí me iba a entrar cierta timidez. Oiga, por tener aquí a 3 siervos de seminario
con teología y mayores que yo y avanzados en edad y mucho tiempo en el ministerio, oiga, pues yo pienso que humanamente cualquiera le entra la timidez. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, dice: Timoteo, no seas tímido. Dios a ti te ha escogido para un ministerio. Habiendo muchas personas, Dios te escogió a ti. Y él anteriormente le recuerda y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. A lo mejor va a haber un anciano que es predicador y tú eres un predicador joven, pastor joven, pero que nadie te tenga en poco. Y luego le da la clave para que ese pastor joven fuera eficiente y le dice: tú dales el ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Te pueden doblar la edad, Timoteo, pueden traer las mejores credenciales, pero tú no sientas timidez. Tú demuéstrale que has sido llamado por Dios en todas estas áreas: amor, fe, espíritu, pureza. No tengas miedo. Y luego Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Habla, enseña, predica. No tengas miedo al hombre, a la crítica, al que dirán. Y si no les gusta, porque sí, hermano, hasta para eso tenemos miedo. Voy a cantar un canto, hermano, pero no sé cantar. Y si no le gustó a la gente, hermano, ¿qué creen que va a hacer el próximo domingo? ¿Ya no canta? Hermano, pero ¿por qué no cantó? Pues es que nadie me aplaudió, nadie me dijo que cantó muy bonito. Ese es un miedo que debemos de ir quitando. Hermano, predique, hermano. Tiene 30 minutos para predicar, hermano. No, y el hermano viene y lo hace con un empeño, lo hace, hermano, con una pasión. Pero el hermano se le olvidó que a lo mejor nadie le va a decir: hermano, qué bien lo hiciste, hermano. Ánimo en el amor del Señor. Tú puedes, vas a llegar muy lejos. Nadie le dijo nada. ¿Y qué creen que va a hacer ese nuevo predicador? Ya no va a predicar. ¿Por qué no predicó? No, pues es que por ahí escuché que no les gustó. Por ahí escuché. Ese es miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. Otro tipo de miedo al hombre. En mi vecindario a lo mejor la gente no sabe que soy cristiano. Y pues y nos escondemos la Biblia. Hasta el vecino, para que no nos miren. ¿Qué trae, hermano? ¿Qué tiene? No, es que no sabe. Mi familia no sabe que soy cristiano. Y si supiera, ¿qué? No le van a cortar la cabeza como a Juan el Bautista. Simplemente se van a burlar de usted y lo van a criticar y le van a decir santurrón, aleluya y bla, bla, bla. Pero no va a pasar de eso. No se avergüence. Es que mis amigos en la escuela, no oro por los alimentos que me dan porque mis amigos en la escuela no saben que soy cristiano. ¿Y qué con eso? La Biblia dice, escuchen muy bien, jóvenes, la Biblia dice que el que se avergüenza de Jesús aquí en la tierra, él un día se va a avergonzar delante de sus ángeles de esa persona. ¿Por qué debemos de tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Es un sentimiento que para mucha gente es normal, pero yo entiendo que somos seres humanos y mientras estemos en este cuerpo vamos a tener todo tipo de sentimientos, ya sea positivos o negativos, pero en el nombre de Jesús podemos vencerlo. Ahora, de los 12 príncipes que Moisés envía a reconocer la tierra, Moisés les da un informe, les da las instrucciones y manda 12 y les dice: vayan y reconozcan la tierra de Canaán antes de que podamos poseerla, podamos pasar allá. Reconozcan la tierra. Y Moisés les dice: fíjense bien cómo es la tierra, cómo es el pueblo que la habita, qué tipo de gente hay en esa tierra. ¿Esa gente es fuerte o es débil? Díganme de las personas que habitan esa tierra, ¿son pocos o son muchos? Díganme si en esa tierra hay campamentos o hay plazas fortificadas. Díganme si el terreno es fértil o estéril.
Díganme si el terreno es desierto o hay árboles. Moisés le da a los 12 estas instrucciones y ellos rápidamente eran príncipes del pueblo de Israel, un príncipe por cada tribu, y se enlistan y se van a reconocer Canaán, y el recorrido les llevó 40 días, y al final de los 40 días llegan nuevamente con Moisés y le traen el reporte al siervo de Dios. Y 10 de ellos tuvieron miedo y dijeron: Moisés, la tierra es buena, hay fruto. Incluso Moisés les pidió una muestra del fruto de la tierra y llevaron uvas. Y dice la Biblia que entre 2 hombres tenían que cargar los sarmientos de uvas, entre 2 personas. Y los 10 dijeron: no podemos agarrar esta tierra, no podemos pasar allá. Todo es bueno, pero hay un problema. Y Moisés le dijo: ¿cuál? Dice: es que los hombres son de guerra y son grandotes. Estos hombres son grandes, son gigantes, son los hijos de Anac, y a su parecer parecemos langostas. Nos miran muy insignificantes. Cuando Josué y Caleb escucharon a estos 10, los callaron y dijeron: más podemos nosotros tomar esa tierra, porque Dios nos las prometió y nos las va a dar. Yo te pregunto, ¿que acaso no entraría poquito miedo en Josué y Caleb? Posiblemente, pero dijeron: vamos a agarrarla, porque Dios está con nosotros. Sí les entró poquito miedo, pero fueron positivos y dijeron: sí se puede. Los otros, de plano, hermano, el miedo los invadió y dijeron: no podemos, no podemos. Y esos 10 influenciaron a toda una nación para que se rebelara en contra de Moisés, para no ir a tomar la tierra de Canaán. Ahora yo te pregunto en esta noche: ¿qué tipo de miedo al hombre conoces? Hay muchos miedos, muchas áreas donde podríamos hablarlas en esta noche. Yo nada más te voy a mencionar algunas, y si tú recuerdas algún área en tu vida que has tenido miedo, ahorita al final lo puedes decir. Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué tipo de miedo al hombre conoces? ¿O qué tipo de miedo tienes tú por el hombre? Primero, las personas tienen miedo al rechazo. ¿Al rechazo de quién? De otra persona. Las personas tienen miedo a la opinión de los demás. Muchas veces, hermanos, perdemos tanto tiempo en estar pensando: ¿qué opina el hermano Ben de mí? O el hermano Piñón, ¿qué opinará de mí? ¿Serán cosas buenas? ¿Serán cosas malas? Yo no lo sé, pero me preocupa. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que opinen bien de mí. Y ahí está esa semilla de temor, de miedo. ¿Y qué si los hermanos me dan un abrazo frente a mí y me dicen: te amo en el amor de Cristo, pero por atrás hacen algo que me va a causar horror, que me va a desanimar? Entonces, hay personas que se inclinan mucho a la opinión de los demás. ¿Cómo me veo? ¿Cómo canté? ¿Cómo toqué? ¿Cómo prediqué? La crítica. O sea, yo quiero que tú opines, pero opina bien. Si vas a opinar mal, no opines. O sea, eso es lo que yo estoy esperando de la gente. Porque el día en que opinen mal, ¿saben qué va a pasar? Entro en pánico, entro en miedo y me puede desanimar eso. Entonces yo les digo personalmente, hermano,
no se confíen de la opinión de los demás. No se confíen, sea buena su opinión o sea mala, usted no tenga miedo de eso. Oh, es que por ahí escuchamos, alguien nos contó que estaban hablando de usted. No se crea. Usted siga para adelante y siga caminando, porque al final de cuentas todos hablamos, todos comentamos y decimos, y allá se está escribiendo en el libro del cielo. Eso es lo más importante, que nadie va a pasar por desapercibido. Entonces eso no nos tiene que desanimar. Hermano, ¿qué opina de mí? ¿O qué opino de usted, hermano? Usted está esperando a que yo opine de usted, pero yo no voy a opinar ni bien ni mal, porque si opino bien, el hermano se la va a creer, y si opino mal, lo voy a desanimar, y el hermano le va a entrar un temor, un miedo. Entonces, para opinar, hermano, tenemos que ser sabios. Hasta la opinión tiene que venir de parte de Dios, porque si viene de su corazón, hermano, créamelo que posiblemente, si usted lo está haciendo con buenos sentimientos, a lo mejor puede durar unos días ese buen pensamiento. Pero cuando algo viene de Dios, una opinión viene de Dios para su hermano o hermana, eso le va a durar toda la vida, porque Dios no se equivoca. Miedo a las traiciones. Tenemos miedo a las traiciones. El hombre tiene miedo a las traiciones. Tenemos miedo a hablar en público. ¿Quién tiene miedo a hablar en público? Levante su mano rápidamente. Por aquí, mi hermana. Mi hermana. ¿Sí? Por aquí, ¿quién tiene miedo a hablar en público? Nadie. Yo. Usted no, hermano. Ese es un miedo. Un miedo a hablar en público. ¿Pero por qué, hermano? No, es que, pero si somos los mismos, ya tenemos 100 años viniendo a la iglesia y ya deberíamos de conocernos, hermano. Y tenemos todavía miedo. No debería de pasar eso, Entonces tenemos miedo a hablar en público. Tienes miedo a desanimarte por la culpa de otra persona. Tenemos miedo. Miedo por decirlo así, hermano. Que yo cometa un pecado. Ahorita que estamos en el ministerio, que yo cometa un pecado grave. A mí me va a dar mucho miedo, hermano. Escuche lo que le voy a decir, se lo digo con el corazón en la mano. A mí me daría mucho miedo, porque voy a ser piedra de tropiezo para otros que se van a desanimar por mi culpa. Por eso dice la Biblia: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted como creyente, yo como pastor, debemos de pensar en eso, en que por mi culpa alguien se puede desanimar. Debería de entrarnos un miedo antes de hacer las cosas o hablar, porque hay personas nuevas. Entonces, ese es otro miedo que el hombre tiene del hombre. Miedo a que alguien que amas te defraude. Miedo a que le das todo a esa persona. Puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, puede ser tu abuelito, que le das todo, y que al final del día te defraude. Eso es miedo. Otro, tienes miedo a un robo a mano armada. Ya mucha gente dice: yo no voy a la tienda porque es que no, es que en el Walmart tirotearon y mataron a 5. ¿Qué nos dice la Biblia? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Entonces, ¿por qué deberíamos de tener miedo a ir a la tienda? No, si usted no debe nada, no tiene que tener miedo. Yo le digo a los muchachos, hermano, y ahí están, pueden preguntarse. Las personas que se meten en problemas siempre van a andar así. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue. Ahí viene. Nos vamos a andar escondiendo. Y el corazón se nos va a acelerar porque nada más le mencionan algo. No. Cuando alguien hace algo, no duerme, ventanea. Ay, se paró un carro ahí a medianoche. ¿Quién será? Mi mamá no creo, porque no tiene licencia. Tenemos miedo hasta porque se para un carro afuera de la casa, hermano. ¿Por qué? Nuestro corazón como que se empieza a agitar y como que quiere estallar. Tienes miedo a un accidente en el carro. En el carro, hermano, vamos y hasta vamos temblando. Y luego se para un policía. Ay, Dios mío, Santa María, Madre de...
Tenemos miedo, hermano. Usted le tiene miedo a la policía, ¿cierto o no? Yo he notado algo, que cuando vamos en el camino, me rebasan, hermano. Digo, pues, ¿qué traen o qué? Pero esos que me rebasaron, hermano Esteban, ahí están adelantitos. ¿Sabe por qué? Porque va un policía tomando su cafecito, mire. Y todos tienen que ir al ritmo del policía. Dije yo, no, que muy valiente. Ahora, tenemos miedo a viajar en avión, porque pensamos que se va a caer el avión. Hay gente que tiene miedo a viajar en avión. Yo. Tenemos miedo, hermano, a que una persona, un loco, entre a nuestra casa o a nuestra escuela y que pueda hacerle un daño a nuestros hijos, a nuestra esposa. Tenemos miedo. Tenemos miedo a que se burlen de mi físico. ¿Quién tiene miedo de eso? No me lo diga. Pero eso no debe estar en tu corazón. Si tenemos miedo a que se burlen de mi físico, tú eres como Dios te hizo y punto. No, pero es que aquella persona no está. Esa persona no te da de comer. Esa persona no es Dios que te vaya a mandar al cielo o al infierno. Sé feliz tú como eres y punto. No pasa nada. Tengo miedo a mi capacidad intelectual. Y yo te podría enumerar muchas cosas. ¿Cuántos tienen cámaras en sus casas? Nosotros tenemos cámaras. Por la inseguridad, hermano. ¿Y por qué no podríamos decirlo así? Miedo a que vayan a entrar a nuestra casa. Sí. Oh, sí, eso se fue muy famoso, hermano. Hasta en el TikTok salía eso. Miren, hermano, ¿cómo vencer ese miedo? La clave nada más es confiar en Dios. Vencer el miedo, confiar en Dios. Confiar en Dios. Si tú confías en Dios, entonces es porque tienes temor a Dios. Quiero terminar nada más con Mateo 10:28. Si me buscan, Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y con ese versículo voy a terminar, así que no tengan miedo, ese es el último, ¿eh? Me da un amén si ya está ahí. Mateo 10:28. Esta es la cereza del pastel, hermano. Dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Fíjate, te explico este versículo. Dice: Jesús le ha hecho a los apóstoles una advertencia a sus seguidores de aquel tiempo, directa, sobre la persecución. En aquel tiempo iban a ser perseguidos por predicar el evangelio. Iban a ser odiados. Acabarían enfrentándose a esas personas solamente por proclamar a Cristo. Aquellas personas que representaran a Cristo serían perseguidos por los líderes religiosos y las autoridades gentiles. Jesús anima a sus seguidores a no tener miedo, que respondan con el miedo apropiado y que no se preocuparan por aquellos que tenían cualquier tipo de autoridad, ya que solo ellos podían matar sus cuerpos.
pero no sus almas. En cambio, debían reservar su miedo para aquel que puede matar tanto el cuerpo como el alma en el infierno.